porque guardé el celu en el bolsillo, ¿sabes? Por las dudas. Bueno. ¿Están viendo ahí la imagen del apunte? ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos empezado a hablar los otros días y habíamos comentado de que el primer trasplante cardíaco lo había hecho un médico que era sudafricano y que se llamó Christian Barnard, ¿sí? Fue el primer médico cardiocirujano que realizó un trasplante cardíaco. Y también dijimos que los primeros trasplantes cardíacos no funcionaban. ¿Por qué? Porque el órgano era rechazado, ¿sí? Exactamente. Uno le pone un órgano, cualquier órgano, un riñón, un poco de hígado, el pulmón, lo que ustedes quieran, y no utilizan algo que se llaman inmunosupresores, que es para reducir mi inmunidad, para que mi cuerpo no fabrique anticuerpos contra ese órgano nuevo, siempre se va a rechazar el órgano. Y en este caso los trasplantes no funcionaban y recién comenzaron a funcionar cuando aparecieron estos medicamentos que se los llamó al principio antirrechazos, y son los que ahora se conocen como inmunosupresores, ¿sí? Cuando uno va a hacer un trasplante, el primer dato que tiene que tener en cuenta es que el grupo sanguíneo sea igual, ¿sí? Y después se hacen distintos estudios de histocompatibilidad, o sea, del tejido, para que esos tejidos sean lo más compatibles posibles. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos un trasplante renal, bueno, va a ser más fácil porque hay algún hermano que puede donar el riñón, ¿sí? Entonces, los hermanos tienen una unión o tienen tejidos parecidos. En cambio, un corazón, para hacer un trasplante de corazón, yo necesito lo que se llama un corazón cadavérico, o sea, de un cadáver, de una persona que se murió. ¿Sí? No. Espérense, chicos. Sí, alguien, por favor. ¿Se entiende? Entonces, necesitan un trasplante cadavérico. Entonces, en ese trasplante cadavérico, en la Argentina existe el INCUCAI, que tiene los datos de todas las personas que necesitan trasplante. Entre esos datos que tienen edad, enfermedades prevalentes, grupo sanguíneo y los tipos de tejidos. Entonces, cuando hay un corazón en alguna parte de la Argentina, se ve si hay un macheo, o sea, se ve si concuerda ese corazón que de la persona fallecida con el corazón que se necesita. Entonces, cuando corresponde y es así, enunciate, por favor. Sí, se saca el corazón de la persona, se lo pone en eso que llevamos para refrigerar, ¿sí? En un refrigerador. ¿Cómo? Conservadora. En una conservadora, se lo coloca en una conservadora y así se trae el corazón hasta el lugar donde va a ser colocado a la persona que va a ser trasplantada. ¿Se entiende cómo funciona esto del trasplante? Sí, profe, lo que no había entendido muy bien ayer es el tema de que si bien tiene que ser de un cadáver el corazón, pero tiene que estar funcionando. Esa parte es como que no llego a entenderlo muy bien. No, porque lo que tiene que tener es muerte cerebral. Cuando una persona tiene muerte cerebral, se considera ya una persona que falleció, un cadáver. Pero su corazón tiene que latir, porque si su corazón no late, no se irriga el miocardio. ¿Sí? Cuando le sacan un órgano a una persona, porque ya
está decretada como muerte cerebral, le sacan el corazón, le sacan las córneas, le sacan los pulmones, le sacan los riñones, le sacan piel, pulmón, hígado, ¿sí? Sacan todo lo que Esto se puede pasa, profe, trasplantar y le pueden dar vida a otra persona. Esto pasa si el ser humano vivo manifestó que quiere ser donante de No, órganos. si no ahora lo la puede. nueva ley es que todos somos donantes. Claro. Salvo Ah, que sí. alguien diga, no vos, sino algún familiar tuyo específicamente se niega a que te saques los órganos. Entonces, si se niega el familiar, no lo sacan, no le sacan todo. Si no, todos somos donantes potenciales. Ah, bien, o sea que somos donantes mientras en cuando que nadie se oponga. Claro, tal cual. Bien. Si no, ahí estamos. Esa es la nueva ley. Todos somos donantes. Antes no, O sea que, antes profe, uno tenía que firmar que era donante, ahora ya no. yo me acuerdo antes cuando fui a sacar el registro de conducir, me decía, ¿sos donante? Y decía sí Claro, o no. sí. No, Ahora pero ya ahora no. ya no. Ahora ya no. Ahora La ya- ley nueva, no. La ley Ahora nueva dice, cuando voy a renovar el registro ya no me van a preguntar, entonces. no, ¿viste? porque ya directamente sos donante. Ah, bien. Bien. Entonces, nosotros también vimos el lunes por qué una persona podía llegar a necesitar un trasplante cardíaco. Entonces dijimos que los dos problemas más importantes que se presentaban era la cardiomiopatía idiopática, ¿sí? O sea que hay una enfermedad del músculo cardíaco. ¿Se acuerdan que siempre que decíamos idiopática era de origen desconocido? ¿Sí? Siempre la palabra idiopática es de origen desconocido. Entonces, algo está afectando el músculo cardíaco y no saben qué es. Y lo llega a afectar de tal manera que no puede cumplir su función, entonces necesita un trasplante. Y otro es la enfermedad arterial coronaria, ¿sí? O sea, las arterias coronarias se obstruyen por alguna placa. Entonces el corazón no se irriga, el corazón empieza a sufrir y hay que trasplantar el corazón, ¿sí? Bien. Dijimos que es una cirugía que es muy importante, que es una cirugía que necesita obviamente anestesia general, y dijimos que es una cirugía que se hace a corazón abierto, ¿sí? ¿Cuál era la incisión que podemos utilizar para hacer un trasplante cardíaco? Esternotomía, profe. Bien, esternotomía, muy bien. Y la otra era la que abre toracotomía. a nivel del esternón, ¿sí? Y la Bien. otra era la toracotomía. La toracotomía, sí, la toracotomía. Muy Entre bien. que Pero prendí el la que audio, más se saqué el teléfono utiliza del para, bolsillo, ya lo dijo. la que más se utiliza para patologías cardíacas es la esternotomía. ¿eh? Sí. Bien, es una cirugía que dura entre 7 y 10 horas y que necesita sí o sí la máquina de circulación extracorpórea. Sí, que era la ¿Eh? bomba extracorpórea. Bien, sí o sí la necesita, muy bien. También vimos que había dos técnicas quirúrgicas, una era el trasplante. ¿Te cortaste el pelo, Pablo? No, como uso casco capaz está un poco más. Ah, más chato. Bien, uno era el trasplante cardíaco ortotópico y otro era el trasplante cardíaco heterotópico. Heterotópica, sí. Bien, En el ortotópico se reemplaza el corazón, y en el otro, que es la heterotópica, ahí no se reemplaza, que ese se puede dar en muy rara ocasión. Bien, se da generalmente cuando hay hipertensión pulmonar, ¿sí? En esos casos se utiliza la técnica heterotópica, pero en los dos se utiliza la esternotomía. Bien, entonces ahora vamos a ver cuáles son los cuidados de enfermería en el prequirúrgico mediato. ¿Recuerdan
cuándo era el prequirúrgico mediato? Sí, Sí, el mediato es cuando se decide la cirugía hasta 24 horas antes. Muy bien, entonces durante ese tiempo lo que vamos a hacer es controlar la historia clínica de mi paciente, El antecedente del paciente. valorar la función cardíaca de mi paciente, ver si tiene algunas enfermedades que puedan agravar más su condición, como por ejemplo afecciones renales, pulmonares, gastrointestinales, ¿sí? Problemas inmunitarios, son afecciones hematológicas que tienen que ver con la coagulación de la sangre de mi paciente, ¿sí? Corroborar también muestras de laboratorio, por ejemplo el hemograma, los electrolitos, por ejemplo el ionograma, las enzimas cardíacas. ¿Se acuerdan que vimos que la enzima cardíaca por excelencia era la CPK-MB? ¿Sí? Sí. ¿Se acuerdan? Bien. ¿Y qué me marcaba la CPK-MB, Pablo? La afección del miocardio. Bien. Si está sufriendo el miocardio, muy bien. Después también tenemos pruebas de coagulación, tenemos grupo sanguíneo y factor, exámenes microbiológicos, electrocardiogramas, placas de tórax, y después estudios específicos del corazón, como un ecocardiograma, para ver cómo es la contractibilidad del corazón, se ven las válvulas cardíacas, también cómo funcionan. Se pide una resonancia, una tomografía computada, ¿sí? La enfermera habla con la familia, le explica cómo va a ser la internación, cuándo se va a internar, dónde va a estar, qué va a pasar después de la cirugía, también eso es muy importante. Trata de aumentar la capacidad torácica de su paciente, entonces utiliza el espirómetro, técnicas para respirar, para toser, ¿sí? Acuérdense que una de las principales complicaciones era la atelectasia, ¿sí? Siempre nosotros decimos, en toda cirugía a mi paciente le cuesta toser porque piensa que esa cirugía se puede llegar a abrir. Entonces piensen que esa herida se puede abrir, piensen que le sacaron el corazón, le pusieron otro corazón, ¿sí? Entonces, cuando él quiera toser, ¿qué va a significar todo eso, no? Vieron que nosotros por lo general pensamos que todos nuestros sentimientos están en el corazón, ¿sí? Cuando uno sufre una desilusión amorosa, le duele el corazón, ¿sí? Y no es así, uno no ama ni quiere con el corazón. Uno ama y quiere con la mente, no con el corazón. Pero bueno, para nosotros el corazón es lo más importante, hacemos corazoncitos, regalamos corazoncitos, emoticones con besos de corazón. Es como que todo lo que funciona por el amor es en el corazón, y no es así. Lamento que no sea así. Bien, después vemos ¿Qué también... profe? Ahora no me duele más el corazón. Ahora no sufrís por amor en el corazón. Bien, también vamos a ver qué hacemos con determinados medicamentos. Por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, que ayer dijimos que era la aspirina, no la vallaspirina como lo que dijo Pablo. Aspirina. Entonces, la aspirina se suspende 5 días antes de la cirugía. 5 días antes de la cirugía, el paciente, que es un paciente cardíaco, que todos los pacientes cardíacos toman una aspirina, deja de tomar la aspirina. Las heparinas de bajo peso molecular, como la enoxaparina, se pueden tomar hasta 24 horas antes de la cirugía, en algunos casos 12, y la heparina convencional, que es la heparina que usamos habitualmente, 6 horas antes de la cirugía. ¿Sí? Estos son los medicamentos que más importancia tiene para saber cuándo hay que dejarlos de administrar. Bien, ahora vamos a ver qué pasa en el preoperatorio inmediato. ¿Se acuerdan que el preoperatorio inmediato era 24 horas antes de la cirugía? ¿Sí? Entonces,
cuando hablamos de 24 horas antes de la cirugía, hablamos del día anterior. Entonces acá lo vamos a separar. Todo lo que se hace el día anterior de la cirugía y lo que se hace el día de la cirugía, ¿sí? A la mañana de la cirugía. Entonces, el día previo a la cirugía, si el paciente tiene barba, ¿sí?, o bigote, se le pide autorización para rasurarlo. ¿Por qué? Porque baja las defensas, recuerden, va a estar mi paciente inmunosuprimido. Entonces la barba puede tener microorganismos, microbios, entonces es mejor afeitarlo. Si él no se quiere afeitar, no se lo afeita, ¿sí? Pero siempre es mejor evitar que haya microorganismos en esa barba, ¿sí? La cirugía a la noche se va a realizar un baño completo con clorexidina. ¿Qué significa completo? Todo completo, desde la cabeza hasta los pies. Céfalo Bien. caudal, profe. Completo Céfalo- implica la céfalo cabeza, caudal. ¿sí? Eso es muy Céfalo importante. Y todo con clorexidina, no el cuerpo con clorexidina y la cabeza con shampoo. No, No, todo todo con con clorexidina, ¿sí? Y si no hay Claro, como si fuera un clorexidina, baño iodopovidona matutino. jabonosa. Quedará un poco manchado, pero bueno, hay que hacerlo. Verificar que cuente con todos los estudios de preoperatorio en la noche anterior, ¿sí? Informar al paciente y a la familia a la hora que tiene programada la cirugía el otro día, ¿sí? Y qué va a pasar después en el posoperatorio. Los pacientes no van a volver a la habitación donde están, sino que van a ir a terapia intensiva o a recuperación cardiovascular, ¿sí?, según lo que tenga el hospital. Verificar que el consentimiento informado esté firmado, ¿sí? Iniciar el ayuno 12 horas antes. Recuerden, nosotros siempre vimos 6 o 8 horas en el general. ¿Se acuerdan? 6 Sí. u 8 horas. Sí. En este caso son 12 horas. No se vayan a olvidar de eso, 12 horas. Y se administra la medicación preanestésica. ¿Sí? Todo eso el día anterior, por lo general la noche anterior a la cirugía. Y ahora vamos a ver el día de la cirugía. El día de la cirugía la enfermera realiza 2 horas antes de la cirugía otro baño con clorexidina, pero en este caso no incluye la cabeza, ¿sí? Tiene que ser con el mismo antiséptico. Si a la noche usé clorexidina, ahora clorexidina. Si utilicé yodopovidona jabón, yodopovidona jabón. No puedo cambiar. Administrar la dosis. ¿En qué influye, profe, si tienen las mismas? No tiene lo mismo. La clorexidina no es el mismo que la yodopovidona. La clorexidina no tiene yodo. O sea, pero póngale que la clorexidina no es tan importante como la Yodopovidona. Claro, pero ¿por qué es que tengo que hacer con el mismo líquido? ¿Qué efecto causa? Y porque, a ver, vos le das a la noche, lo bañás con clorexidina. Eso afecta una determinada capa de microbios, ¿sí?, de microorganismos. Y al otro día lo bañas con yodopovidona, que es otro. Hay microorganismos que son resistentes a una y a la otra. Ah, bien, Sí, o sea entonces, que no cumple la misma función si yo cambio de... claro, tal cual. Ah, Sí, perfecto. es mucho más eficiente la clorexidina que la yodopovidona. ¿Sí? Sí, sí, perfecto, profe. Bien. Administrar la dosis de sedantes, siempre recuerden, eso lo vimos cuando vimos la primera unidad. Cuando se le aplica el sedante, el paciente ya no puede ir al baño, O sea, que primero vacíe su vejiga y después le damos el sedante. Después que le dan el sedante, no lo dejen al paciente que vaya solo al baño, porque el sedante puede producirle alguna hipotensión o algo por el estilo. Después es importante el lavado bucal, ¿sí? Es muy importante, y hacer colutorios con antisépticos bucofaringios, como por ejemplo la yodopovidona.
¿sí? Porque en la boca hay muchos gérmenes que son saprófagos, que son en la boca común. Es la flora común que tenemos en la boca. Si nosotros nos pincelamos y nos llevamos a analizar, vamos a tener microorganismos en la boca. Para mí, que estoy sana, eso no me va a hacer nada. Pero si mis defensas van a estar bajas, porque yo lo voy a inmunosuprimir a mi paciente, esos gérmenes pueden ir a las vías respiratorias bajas y pueden producir una infección. Por eso es muy importante. Y como todo paciente, si el paciente tiene prótesis, lentes, anteojos, dentadura, bisoñé es el peluquín, se retira y se entrega a los familiares, ¿sí? Sí o sí. No se queda al costado de la mesita de luz de la persona, ¿sí? ¿Qué es el bisoñé, profe? Es el peluquín. Ah. Bien. Clemente, espérenme en un cachito. Se enojó Clemente. Ya volví. ¿Qué lo hizo Clemente? ¿Le dio una anestesia? No, porque vino mi amiga y yo había dejado puesta la llave en la puerta, entonces no podía entrar y él gritaba de adentro. Y él le quería abrir la puerta, pobre. Claro, él quería tirar la puerta abajo, no abrirla. Bien, entonces, todo eso es en el preoperatorio inmediato, o sea, el día de la cirugía. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya lo operaron a mi paciente y ahora vamos a ver el posoperatorio. El posoperatorio tiene un periodo de recuperación de alrededor de 6 semanas. ¿Sí? Se recomienda al paciente mover las piernas. ¿Por qué tenía que mover las piernas? ¿Se acuerdan? Sí, por el, ay, ¿cómo era? El coágulo de sangre. Formación de trombos. Eso. Bien, para evitar la tromboflebitis, ¿se acuerdan? La trombosis venosa. Sí, sí. Entonces tienen que hacerle los ejercicios que, ¿se acuerdan? Se los enseñamos en el preoperatorio. En el preoperatorio ya se los enseñamos y el paciente lo realiza muy bien en el posoperatorio. Claro, Las que le teníamos que decir, las ¿te acordás suturas, que te enseñamos? ¿cómo? Que lo que le teníamos que decir, ¿te acordás lo que te enseñamos? Bueno, ahora realiza eso. Claro, muy bien. Si vos se los enseñás muy bien en el preoperatorio, el paciente los va a hacer sin darse cuenta en el posoperatorio. Por eso es muy importante enseñarles todo, educar al paciente en el preoperatorio. Bien, las suturas. ¿Cómo son las suturas? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que podía ser una sutura punto a punto? Hacíamos un punto, el nudo, otro punto, el nudo, y utilizamos lino por lo general, o algún nylon, ¿sí?
en las suturas cardíacas, en las suturas por un trasplante cardíaco, no se utiliza eso, sino que se utilizan grampas. ¿Vieron como las abrochadoras? ¿Sí? Parecidos a esos. ¿Por qué? Porque acuérdense en que abrimos el esternón, a la altura del esternón. Entonces se abre mucho esa herida. Entonces después tengo que hacer que toda esa piel, quiero ver por qué no me veo. Bueno, no sé por qué no me veo. Yo tampoco debo la tener veo, apagada profe, la veo- cámara. Veo su foto nomás, profe, no la veo. a Claro, usted. tengo apagada la cámara, ahí está. Esa herida que queda así, yo tengo que tratar de juntar los bordes. ¿Sí? Si yo lo hago con lino común, esto se tiende a abrir. Entonces le pongo unas grampas para que haga mayor presión y no tenga riesgo de que haya una dehiscencia, ¿se acuerdan? Dehiscencia, apertura de la herida. ¿Mm? Profe, ¿y de qué material están esas rampas? ¿De metal? ¡Wow! Ah, con una brochadora, de No, verdad. con le una ponen. brochadora, pero algo muy parecido a una brochadora. Pero Sí. debe tener algún material, por ejemplo, los ganchitos de la brochadora se oxidan. Esto no creo que se oxiden. No, es de metal. Son de metal. No. Es como los metales que le ponen a las personas que las operan. No se oxidan eso en tu cuerpo. Como la prótesis. Tienen una aleación especial que no permite eso. Bien, profe. ¿Sí? Y eso Bien. no se saca, profe. Sí, se saca. Sí, se saca También como como- cualquier punto. Y se saca, ¿viste? Es como son para sacar los ganchitos. Sí, Bueno, tienen como un una pincita y aparato parecido a ese, se sacan los ganchos. ¡Wow! Sí, da como impresión, ¿viste? Pero sí, es así. Es lo Es que tal cuando uno cual. cuando uno no se lo imagina cómo puede ser, es como que Claro. cuando lo vas aprendiendo decís, wow, pero todo esto es lo que tenemos que pasar si tenemos una operación cardiovascular. Claro, tal cual. Sí, eso es que vos tenés que pensar, Nora, es que es a una persona que le abren su tórax, le sacan el corazón y le ponen otro corazón de otra persona. Por ¿Sí? eso, ¿Te acordás que nosotros vimos una imagen donde, acá mirá, esto, es un separador, sí, ¿sí? Ese separador tiene unas valvas que, ¿ves? que Esto que se ve acá, estos son unas valvas que se meten en el tórax y con esto lo empiezan a girarlo y se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo. Y ves que tiene hasta que como una queda. especie de Sí. dientes, ¿sí? Y se va Sí, enganchando en esos dientes. Sí, se ve perfecto, profe. Pero tienen que tener una apertura importante. ¿Sí? Claro, profe, estos son los que inventaron los hermanos, ¿cómo es? Pietro. Pinocchio. Y antes de eso, ¿qué se usaba? ¿Cómo hacían las operaciones cardiovasculares? No, antes lo que se usaban eran los separadores comunes y se tiraba de cada uno de cada lado y tiraba. Ah, Acá no necesitas dos personas tirando y haciendo fuerza de cada lado, porque pones el separador, le das a la manijita y te lo abre. ¿sabe qué, profe? Yo pensaba que esto no teníamos, que para abrir no tendríamos que serruchar algo, qué sé yo, no sabía que teníamos algo para que se podía abrir. ¿Cómo se llama? Las costillas son muy flexibles. A Claro, veces se fractura alguna costilla, es como cuando haces RCP. Cuando Claro, haces RCP todo está bien, pero a veces se fracturan las costillas cuando haces muy fuerte el RCP. Perfecto, profe. Sí, profe. Entonces seguimos.
Entonces, ¿cuáles son los riesgos que tiene en el posoperatorio? Y lo primero son los riesgos que implica todo tipo de procedimiento con anestesia general, por ejemplo, la reacción a los medicamentos. Puede hacer un shock anafiláctico a algún medicamento, o problemas respiratorios. Eso son los riesgos en el posoperatorio de una cirugía cardíaca relacionado con la anestesia. Y después tenemos los riesgos en el posoperatorio de una cirugía cardíaca ya relacionado con la cirugía propiamente dicha. Y ahí tenemos la hemorragia, que se acuerdan que la habíamos visto, ¿sí? Que entre las complicaciones podía ser hemorragia arterial, venosa, capilar, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sí, Entonces, tenemos que ver qué interna y externa, tenemos que ver qué tipo de hemorragia es, después vemos si hay algún foco de infección, ¿sí? Recuerden que vamos a aplicar inmunosupresores. El inmunosupresor baja mis defensas, y el bajar mis defensas me da posibilidades de contraer alguna infección. Una infección en una muela. Por eso cuando se van a operar tienen que tener hasta toda la parte odontológica correcta, porque una carie que para nosotros no sería nada, para un paciente inmunosuprimido es muy importante. ¿Sí? Bien. ¿Y cuáles son las expectativas de la cirugía? Los modernos inmunosupresores consiguen deprimir la inmunidad justa y necesaria, no más allá, ¿sí? Entonces, solo para evitar el rechazo. Pero bueno, hay que saber manejar muy bien todo lo que son inmunosupresores. Entonces, como los inmunosupresores es un medicamento muy importante en todo lo que es trasplante, vamos a ver algunos inmunosupresores. El inmunosupresor por excelencia es la ciclosporina. ¿Sí? ¿Cuál? La ciclosporina es el inmunosupresor más importante. Tiene una extraordinaria capacidad para inhibir el rechazo sin predisponer casi a infecciones. ¿Sí? Pero la ciclosporina es peligrosa para el riñón. O sea, puede producirle a mi paciente una insuficiencia renal. Entonces hay que tener mucho cuidado con las dosis de ciclosporina que se da. ¿Sí? ¿Y cómo, profe? ¿La dosis se dará de acuerdo al peso del paciente? Sí, sí, sí. Ah, bien. Siempre es debido al peso del paciente. Pero a veces, el paciente, a ver, suponete, vos tenés signos de rechazo, por ejemplo, fiebre. Tu paciente empieza con fiebre. Debe estar rechazando el corazón. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, le damos más ciclosporina para bajar sus defensas. ¿Sí? Y ojo con eso, porque si le doy mucha ciclosporina, por ahí le produjo una insuficiencia renal. ¿Sí? Es todo un juego de balanceo. Hay que estar atento a todo. Claro, hay que estar muy atento. El médico, generalmente es el médico de terapia, es el médico internista y que conoce todos los detalles de esto. Profe, ¿y el corazón rechazado, una vez que fue trasplantado, fue rechazado, ya no se puede volver a...? No, el corazón que lo trasplantan y se rechaza es un órgano que se pierde. No, y aparte el paciente se muere, porque si rechazó el corazón que le pusieron... Sí, viste que ahora hay corazones artificiales, externos. Ah, sí, lo escuché. Entonces por ahí le ponen un corazón artificial externo hasta que aparezca otro, pero bueno, hay que ver si la condición del paciente amerita. ¿Sí? Yo me acuerdo el caso así como más relevante fue con Sandro, que a Sandro le hicieron un trasplante de corazón y de pulmón. Lo que sí no puede estar mucho tiempo con y el paciente se murió. ¿Cómo? Que no puede estar mucho tiempo con el corazón mecánico. No. Los chicos generalmente eso lo tienen mucho en el Garrahan. El año pasado, creo, un nene en Chile necesitaba el corazón externo
y los del Garrahan fueron y se lo colocaron. Hasta esperar que llegara su corazoncito. Claro. Siempre en cuando que llegue lo más antes posible, que no tarde mucho. Sí, bueno, eso va a depender de si hay donaciones. Por eso salió esa ley donde dice que todos somos donantes. Ah, bien, profe. Pero generalmente los donantes son los que tienen accidentes. Claro, porque no puede ser sanas, porque son no puede personas ser sanas. No, o bien puede ser un accidente, o puede ser una herida de arma. Bueno, un accidente, sí, es considerado un accidente, una herida de arma. Bueno, no Sí. sé si tan accidente, porque si vienen y te meten un chumbo no es ningún Y accidente. bueno, pero es un accidente. Claro, Es ese, vamos a llamar. Claro. Ujú. Bien. Profe, ¿nunca entonces, puede haber una muerte natural con cerebro vascular? No, ¿no? Siempre tiene que ser por esas causas. una muerte natural por un paro cardíaco. Pero no te sirve el corazón para donarlo. Ah, no, vos me decís que sirva para donar, no. No, un paciente con una ACV no puede donar, un paciente con cáncer no puede donar, un paciente con insuficiencia renal no puede donar. Por eso te digo que la mayoría de las donaciones son de personas jóvenes y por accidente, o de niños que mueren en algún accidente. Pero bueno, hay que tener la mente fría de esos padres para donar los órganos, no es fácil. ¿Sí? No debe ser fácil. Para un papá que está todo dolido ir a decirle vas a donar los otros días se murió un chico jugando rugby. Estaba jugando rugby, tuvo un traumatismo de cráneo, entró en coma y estaba descerebrado y la familia donó los órganos. Bien, ¿sí? por suerte, profe. Claro, pero vos pensás que con eso se salvaron una persona por el corazón, 2 personas por los riñones, 2 personas por los pulmones, 2 personas por las córneas, la piel, una parte del hígado, como 10 personas se salvan con un solo donante. Salva vida y aparte mejora calidad de vida de los demás, porque por ejemplo si la córnea, por ejemplo. Bien, sigamos entonces. Dijimos, estamos con la ciclosporina, que una de las afecciones que puede producir es las patologías renales. También presenta ligero temblor en las manos, ¿sí? Son efectos colaterales que tiene la ciclosporina, aumento del vello corporal o en la cara, ¿sí? Ustedes van a ver, si miran fotos de chicos trasplantados o personas trasplantadas, van a ver que aumenta la cantidad de vello. Eso es por la ciclosporina. Después, con el devenir de los meses, va bajando la dosis de ciclosporina y va desapareciendo el vello. ¿Sí? Es verdad, profe, se le ven los vellos largos, a los chicos más se le ve más. Ajá. Hay engrosamiento de las encías, dolor de cabeza, a veces produce elevación de la tensión arterial y alteraciones, como ya dijimos, en el funcionamiento del riñón. ¿sí? Todo eso es la ciclosporina, pero a pesar de todo eso, es el mejor. ¿Sí? Imagínense lo que deben ser los otros. Después tenemos la prednisona, que también actúa como inmunosupresor. La prednisona es un corticoide. Es muy utilizado y tiene efectos inmunosupresores y antiinflamatorios. Por eso, a veces cuando se toma, vieron, ay, me duele mucho, entonces te doy un corticoide intramuscular. Ojo con todo eso, tiene prednisona, ¿sí? Entonces es un corticoide con muchos efectos, ¿sí? Y uno de los efectos es inmunosupresor. También es antiinflamatorio, entonces, claro, me baja la inflamación y me deja de doler. Pero tiene otros efectos que son inmunosupresores, ¿sí? Tiene inconvenientes si se usa en dosis alta, pero lo normal es que se disminuya de a poco.
Eso tiene que también tenerlo como regla general. Si su paciente o algún familiar o ustedes toman prednisona o cualquier corticoide, nunca hay que dejarlo del todo de un momento. Siempre hay que bajar la dosis. ¿Sí? Siempre hay que bajar la dosis. Porque recuerden, cuando nosotros vimos estrés prequirúrgico, nosotros vimos que actuaba el cortisol. ¿Se acuerdan? Ante el estrés aparece el cortisol que aumenta la adrenalina, la noradrenalina, todo lo demás. ¿Sí? Cuando yo utilizo corticoides, las suprarrenales no lo fabrican, porque dicen, ¿para qué voy a fabricar corticoides si ya tiene esta chica corticoides en su cuerpo? Entonces, yo tengo que empezar a bajar de a poco la cantidad para que mis suprarrenales empiecen de nuevo a fabricar corticoides. Si no, me quedo sin corticoides. Me quedo sin reacción al estrés. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Los corticoides son los que usan también Sí. los que tienen insuficiencia respiratoria? Sí, sí. Claro, por También. ejemplo, la gente que tiene asma usan corticoides. Ajá, ¿por qué? Porque dilatan los corticoides. ¿Sí? Dilatan Son broncodilatadores. Pero acordate que nosotros esto también lo vimos, son broncodilatadores, pero también son vasodilatadores. ¿Se acuerdan que vimos que si no teníamos cuidado cuando le hacíamos una nebulización a un paciente y le poníamos gotitas de más porque no nos dimos cuenta, empieza a tener va a taquicardia. tener una dilatación de los bronquios, pero empieza la taquicardia, porque es vasodilatador. ¿Sí? Bien. Sí, ¿Qué profe. pasa cuando le damos prednisona a mis pacientes? ¿Qué efectos secundarios tiene? Hinchazón de la cara. Esto es muy característico. El paciente que toma corticoides tiene cara de luna llena, se le llama. ¿Sí? Uno mira al paciente y tiene esa cara redonda, la cara de la luna llena. No tiene esta forma de la cara, sino es redonda. ¿Sí? Yo cuando recién terminé la quimioterapia y tenía que tomar corticoides y me habían dado corticoides durante toda la quimio, tenía mi cara así, redonda, típica cara de corticoides. ¿Sí? Eso hacen los corticoides. Por eso también ustedes van a encontrar en los pacientes trasplantados ese tipo de cara. Van a tener edema en las manos y en los pies, porque el corticoide hace que retengamos líquido, puede producir molestias osteomusculares, también sensibilidad a la luz solar, molesta la luz, hay que usar anteojos negros, ¿sí? Usar cremas de protección solar, la persona tiene cambios de humor o del estado de ánimo, ¿sí? Bien, todo eso con la prednisona. Y ahora vamos a ver cómo podemos hacer, porque si nosotros le damos inmunosupresores, los pacientes van a tener posibilidad de tener infecciones, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos eso? Entonces, por un lado, hacemos que no haya un rechazo al corazón, pero por el otro lado, el paciente queda lábil a tener infecciones. ¿Y cuáles son las infecciones más comunes que puede tener? Bueno, por ejemplo, micosis en la boca. ¿Vieron las que son mamás o papás, los nenes que tienen como esas cositas blancas adentro de la boquita? ¿Sí? Ah, sí, profe. Bien, bien. Eso es una micosis. Entonces, ¿qué se le da para esto? Nistatina. Micostatina también se llama un nombre comercial. ¿Sí? Entonces se le pide al paciente que se haga buches, o se puede hisopar con la nistatina, para evitar esos hongos que puede tener. También se le da cotrimosazol, ¿sí? Que previene los protozoos, los parásitos.
todas son cosas que aparecen porque mi paciente no tiene defensas. El aciclovir, ¿sí? El aciclovir es para los herpes. ¿Vieron eso que se llama culebrilla y ese tipo de cosas? O a veces que aparece un herpes en la boca. Sí, profe. Se le pone aciclovir. Bien. Otra de las Sí, cosas el que famoso puede- herpes zóster, que es la Claro, culebrilla. herpes zóster, que es lo mal llamado culebrilla. Sí. Bien, otra de las afecciones que puede padecer mi paciente son la tuberculosis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le bajan las defensas, entonces hay que cuidarlo mucho. Entonces, en ese caso se da isoniazida, ¿sí? Un antitosoplasma como la piremetamina, y bueno, y así estos son los medicamentos que por lo general se utilizan los pacientes trasplantados. ¿Por qué? Porque hacen estas infecciones. ¿Y por qué hacen estas infecciones? Porque está baja defensa. Bien, porque están inmunosuprimidos. ¿Sí? Sí, sí. Los primeros días están en aislamiento. Sí, tal cual. Siempre recuerden, una cosa es que esté inmunosuprimido, que es que yo le doy medicación para suprimir, y otra cosa es que esté inmunodeprimido. ¿Sí? Si está inmunodeprimido es porque él tiene una enfermedad que baja sus defensas. Si está inmunosuprimido, yo le doy una medicación para bajar sus defensas. Si está ¿cómo es? Inmunodeprimido es porque yo le hago bajar las defensas. No. No, ¿Es al revés? Inmunosuprimido. Revés. Yo lo suprimo. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces inmunosuprimido es cuando yo le bajo la defensa. Y cuando yo no le bajo, ¿cómo era? Inmunodeprimido. Él Como tiene cuando una enfermedad que el afecta cáncer. su inmunidad y la baja, Como el cáncer, profe. como el cáncer, tal cual. Listo, profe. Bien. ¿Preguntas sobre esto? No, profe, ya no lo dejaba ni hablar tanta pregunta y quiere que le haga más preguntas. No, pero lo importante es que ustedes lo entiendan, porque si estaríamos frente a frente es más fácil. Yo Sí, lo porque me veo, tendría los veo si me cachetazos limpios, entienden. profe. ¿Cómo? Para usted sería más fácil porque me tendría los cachetazos limpios. No. Pero bueno, yo lo que quiero es que todos se entiendan, porque, a ver, Nora, vos sos más extrovertida y preguntás, pero quizás alguna de tus compañeras no entiende y no se animan a preguntar. Bueno, Profe. yo les digo que se anime. Profe, o sea que en esta parte hay dos clases de riesgo. Una del procedimiento y la otra que implica el tipo de cirugía. Una es de la anestesia y otra es de la cirugía. Ok, listo, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, nos queda nada más, y ya vamos terminando, que es una angioplastía coronaria. ¿Sí? Por ahí la sentimos nombrar, la angioplastía. Es un procedimiento, la angioplastía, para restituir el flujo sanguíneo en una arteria bloqueada. Acá hay un dibujo, ¿ven? Miren. Esta es la arteria. ¿Ven que está bloqueada? ¿Ven? No es lo Está mismo cerrada, acá profe. que acá. Está como cerrada. Sí. ¿Sí? Está bloqueada. ¿Me dan un minuto nada más? Ya ven, un minuto. Sí, profe, no hay problema. Gracias, Aruquipa.
¿Qué dijo que era procedimiento para qué? Para restituir. Un procedimiento para restituir el flujo sanguíneo en una arteria bloqueada. Gracias. Por un depósito de grasa llamado ateroma. Bien, ¿estamos? Bien. Entonces, nosotros tenemos una de las arterias coronarias, o sea que está acá irrigando el miocardio, que se empieza a obstruir. ¿Ven? Entonces, ¿qué le puedo hacer? Algo que se llama angioplastía. Entonces, le voy a introducir un stent. El stent se puede introducir, miren, por la femoral o por la radial. ¿Sí? Por la femoral o por la radial. Lo que yo necesito es que este stent llegue a la arteria coronaria obstruida. ¿Sí? Un stent es como si fuese un cable. ¿Sí? Entonces, va con una camarita que va mirando. Entonces, llega a la arteria y encuentran, acá está la arteria obstruida. Fíjense que el stent está cubierto como por un tejido, ¿sí? Como una malla, ¿sí? Sí. Entonces, esa malla queda en la parte del stent y ese stent se empieza a inflar. Se infla, y miren cómo se infla acá. Hizo que las paredes se vayan contra la pared de la arteria. ¿Sí? Una vez que logró que la malla esté contra la pared, saca la parte, el cable de adentro. ¿Sí? Y el globito que se infló. Y queda solamente la malla. Y la deja la malla. ¿Queda ahí, profe, para siempre? Para siempre. ¿Sí? Y la deja ahí a la malla. Eso es un stent. Bien, profe. En la actualidad hay stent que tienen medicamentos, que tienen medicación. Entonces, Pensé que era en forma de espiral, profe, eso. No pensé que era en No. forma así de malla. es una malla, ¡Qué un genial! tejido. ¿Sí? Es como, ¿De qué a ver, material es, profe, eso? a los que les gusta el vino, vieron que a veces el vino, la botella de vino viene protegida con una malla. Para Como, que no como se un golpee. tejido, Sí. profe, de Sí, plástico. profe. Sí, como eso, pero esto no es de plástico, ¿no? Pero No, no. sí, No. sí, así, Claro. ese mismo formato tiene. Entonces, Ah. algunos vienen con medicación. ¿Por qué? Porque sí, hay una arteria que acá está obstruida, hay otra arteria que seguramente está obstruida. O si vos no cambiás tus hábitos de vida, acá se va a formar otra placa. Entonces, por eso tiene medicamento. Entonces, eso mismo. Tiene medicamentos y ese medicamento se empieza a salir de a poquito para no dejar formar otras placas. Claro. Mi tío tiene 7 de estos, entonces. Claro, sí. Sí. Pero eso es porque no cambian los estilos de vida. No, no consume sal, no consume azúcar, o sea, no se recuida, pero en su momento le pusieron 2, como vieron que no había resultado, le pusieron 2 más, así hasta llegar a 7. Bueno, algo anda mal ahí. O Sí. tiene un organismo con una predisposición a formar capas de grasa, o Sí, eso le dijeron también. o el estrés, o hay un montón de cosas, ¿no? No Sí. es solo no comer con sal. Yo no como con sal y me como un churrasco No. con grasa. Pues claro, obviamente. No como con sal y me como una hamburguesa. No significa nada esto de no comer con sal, ¿sí? Ese soy yo el que no come con sal y se come una hamburguesa. Claro, ¿viste? ¿Cómo me descubrió, entonces, profe? ¿cuáles son los cuidados de enfermería a un paciente
sometido a un cateterismo o a una angioplastía. Primero, tener en cuenta, cuando el cirujano retira el introductor, esta especie de cables que yo les dije, tengo que controlar que no sangre. ¿Sí? Entonces, si lo hacen por la arteria radial, es más fácil, porque yo le hago un vendaje compresivo. El problema es si yo lo hago inguinal. ¿Sí? Si lo hago inguinal, no le puedo poner nada compresivo. No puedo hacer un vendaje compresivo. Entonces, primero yo tengo que comprimir por 10 minutos. Y después hay algunos que ponen bolsas de arena, ¿sí? Hacen bolsitas de arenas chiquitas y las ponen para que se haga el formato de la ingle. Otros ponen los H de solución fisiológica o de destroza. Re Tiene que complicado. tener, acuérdense que la ingle tiene este formato, ¿sí? Entonces tiene que ser algo que tenga este formato. No le puedo poner a esto algo derecho, porque si le pongo algo derecho no comprime acá. Yo necesito que haga compresión en el sitio de punción. ¿Entiende? Bien. Sí, profe, se entiende. Sí, profe, sí, se entiende. Gracias. Compresión. Comprensión. No comprensión, compresión. Es muy importante la compresión. Profe, ¿puede ser que la angiopatía se haga sin anestesia también? Sí, anestesia local, en el sitio de punción. Sí, te van a hacer anestesia local en el sitio de punción, pero te van a dar un relajante para que estés tranquilo durante toda la intervención. Sí. ¿Sí? Bien. Sí. Es importante que el paciente no flexione la extremidad, en el caso que sea por la ingle. Cada vez se usa menos hacerlo por la ingle por todos estos trastornos. Cada vez se usa más la radial. Bueno, como dice ahí, si el abordaje es radial es mucho mejor y es la tendencia actual, ¿sí? Existen dispositivos de cierre percutáneo para hacer la compresión arterial, ¿sí? El apósito se revisa cada 30 minutos, las 2 primeras horas, para ver si hay signos de que esté sangrando, porque imagínense que le introducen algo importante, ¿sí? No es un Avocat, ¿no? Es un catéter más grande. Bien, entonces, si el apósito se puede retirar a las 24 horas y dejar solamente un apósito oclusivo. Controlar los signos vitales, más si yo lo introduje por la ingle derecha, ¿qué pulsos tengo que controlar? ¿Y cuál? El inguinal, Arriba del pedio, entre el pedio y el popliteo. el tibial. Tibial. Maleolo o tibial. ¿No? Muy bien, El hay que maleolo controlar tibial. los No me acordaba que era maleolo. Me acordaba del tibial, pero no el maleolo. Para ver si cuando introdujo al médico el catéter no produjo algo. ¿Sí? Bien. La enfermera también va a controlar la aparición de dolor torácico, ¿sí? Si la angioplastía estuvo bien, no tendría que aparecer, pero bueno, siempre hay que estar cuidando eso, ¿sí? El corazón, las arterias coronarias. Debe valorar la situación anímica del paciente. Ahora ya es común que a una persona le pongan un stent, ¿sí? Antes era, me pusieron un stent, ahora es algo común. ¿Cuántos tenés? 5, 6, 7, como decía recién Juan. Pero bueno, siempre algunas personas vamos a encontrar que se sienten afectadas por eso, entonces es muy importante la No, el que se contención, siente ¿sí? afectado es mi otro tío que le pusieron 2 y sin embargo sigue comiendo grasa de cerdo y no se cuida. Pero mi tío, que es el que sí se cuida, que le dijeron que ya tiene tendencia a Bien. hacer Con esto actividad física terminamos toda. la unidad de cardíaco.
¿sí? Y ahora ya Hemos estamos para el finalizado parcial del la lunes. unidad de cardíaco y ya estamos preparados a full para el examen del lunes. Ay, muy bien, profe, muy bien. A full, full, full. ¿Sí? Entonces, ahora ya son y media, hacemos un recreíto de 10 minutos y como estamos calentitos y ya armados, vamos a empezar con otra unidad que es digestivo. Pero eso también va a No, entrar en el profe. examen, profe. No, en el examen entra respiratorio y cardíaco. Respiratorio y cardíaco entran en el examen. ¿Sí? Todo lo que vimos de respiratorio, todo lo que vimos de cardíaco. Bueno, profe. ¿Sí? Entonces, hacemos el recreo y empezamos con digestivo. Bueno, profe. Entonces, nos van a quedar Bueno, profe. digestivo, que no es tan largo, 2 clases y creo que terminamos. Nos queda digestivo, nos queda mama y próstata, fracturas y quemados y terminamos. Bueno, profe, ya vamos a estar en Todo la el micrófono, programa. terminamos, profe. Y nos preparamos para el examen final en diciembre. Así es. No, examen terminamos acá. Este es el último examen. Ay, qué Todo suerte, lo profe. demás para el final. Bueno, profe. ¿Sí? Así que es el último esfuerzo que tienen que hacer. Ya falta poco, profe. Falta poco, sí, hay que apurarse. ¿Te parece? No creo que sea para tanto. Es verdad. Claro. Bueno, Yo tengo que dar primero adulto, profe. y bueno, ¿vas a dar adulto ahora en diciembre? Sí, Bueno, voy a dar muy adulto, bien. profe. La voy a enfrentar cara a cara, profe. No le tengo miedo. Face to face. Bueno, Profe, le hago son una y consulta. media y 40 nos encontramos. Y 40, bueno. Chau, Profe, le hago chau. una Sí. consulta. En adultos seguimos con el mismo tema que elegimos la primera vez, ¿no? No, eligen el tema que ustedes quieran, ¿no? Pueden, Ah, ¿podemos todas las cambiar? veces que se presentan, pueden cambiar de tema. Ok, Ah, yo buenísimo. le tenía la misma Gracias, pregunta. Y podemos rendir las dos, adultos y proceso en diciembre, ¿no? Sí, ¿te animás? Porque primero tenemos que rendir a adulto y después podemos rendir proceso. Sí. Yo te diría que te prepares bien para adulto. Pero Ay, si profe, aprobás, qué si poca fe aprobás me tiene. adulto, Y lo que no, pasa profe, es que mis materias no son fáciles, entonces es peor después dar mal las dos. Es mejor Claro. prepararse bien en una. Entonces dice que me Prepararte prepare muy bien bien en adulto y en alguna proceso otra en materia marzo. que tengas. Bueno, le voy a hacer caso, profe, porque la quiero. Bueno, bueno, nos vemos Apruébeme, en apruébeme. 40. Chau, Bueno. chau. Chau, chau.
Ya estoy acá. Yo también, profe, la estuve esperando. Bueno, denme un minuto que pongo las diapos de digestivo. Bueno, Bueno, profe. Bien. Estamos todos. no sé, profe, yo sé que estoy. Yo estoy también. Que es lo más importante, que estén ustedes ahí. Bueno, niñas y niños, vamos a empezar con la unidad de digestivo. Esta unidad trata de las afecciones del tracto digestivo y las vías biliares, sobre todo, ¿sí? Es muy linda, es muy importante, así que vamos a ir viéndola. Lo primero que vamos a ver son todos los estudios, perdón, todos los estudios que se pueden hacer, ¿sí?, para ver los órganos del tracto digestivo. Por ejemplo, se puede hacer una seriada esófago gastroduodenal. ¿Sí? ¿Qué órganos voy a ver con este estudio? El intestino grueso, el intestino... No. Lea el título. el Seriada. El duodeno. El Eso va, esófago, Los riñones. esófago, gastro, la el garganta. gastrointestinal y el duodenal. Una seriada. El esófago. Esófago, a ver, esófago, ¿qué veo? Sí. ¿Qué órgano veo? En el esófago. El esófago. El estudio se llama esófago gastroduodenal. Vamos a separarlos. Si digo esófago es porque veo el esófago. Si digo gastro, ¿qué veo? Los intestinos. No, gastro. Cuando No. vos vas al gastro, ¿qué es? Si vos No se tenés te una escucha, Marta. úlcera gástrica, ¿dónde tenés la úlcera? En el estómago, contenido del El estómago. estómago. Entonces veo el esófago, gastro es estómago. El estómago y El duodeno. el duodeno, ¿sí? Entonces, en este estudio que es seriada, esófago, gastroduodenal, se va a ver, miren acá, el esófago, el estómago y el duodeno. ¿Sí? ¿Lo ven o no? Sí, lo veo, profe. Bien. Es un examen radiológico y se utiliza solución de sulfato de bario que se le da de tomar al paciente y se le van sacando placas. Esto que se ve blanco es el bario que va pasando. ¿El qué, profe? El bario. Bario, sulfato de bario. Ah, es un líquido, profe. Sí, una solución. El medicamento de Se te corta muchísimo, Marta, no se te escucha, lo siento. Es una pena. A ver, intentá de nuevo, Marta. es una medicación de
Es un medio de contraste, no una medicación, es un medio de contraste. Medio de contraste. El paciente tiene que estar en ayuno y hay que enseñarle a deglutir porque no es muy agradable esa solución de bario. ¿Sí? Bien. Sí. Después, otro estudio que tenemos es la esofagoscopía o endoscopía alta. Todo lo que terminaba en oscopía, ¿qué era? Ya lo vimos. Se inserta una cámara y se observa con la camarita. Es la introducción de un endoscopio. ¿Sí? Bien, que tiene una cámara, muy bien. Entonces, ¿Con esto se murió, profe, la periodista? Claro, le hicieron una endoscopía digestiva baja, me parece que era, o de estómago nada más, no me acuerdo de qué era la endoscopía. Sí, se murió de esto. Se realiza una inspección y acá se ve desde la hipofaringe hasta el cardias, ¿sí? Entonces se ve desde la hipofaringe, ¿sí? ¿Se acuerdan que viene boca, faringe, esófago y estómago? ¿Sí? Sí. Entonces se ve desde la faringe hasta el cardias. El cardias, recuerden que es un esfínter que separa el esófago y el estómago. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se Entonces, llamaba, profe, lo que separa el esófago y el estómago? el cardias, un esfínter denominado cardias. Bien. ¿Cuál es la atención de enfermería? Después de hacerle la endoscopía, el paciente no debe ingerir ninguna bebida o alimento hasta que aparezca el reflejo nauseoso. Porque si no aparece ese reflejo nauseoso y yo como o tomo algo, puede ir al respiratorio. ¿Sí? Entonces tengo que tener el reflejo nauseoso porque no le dan anestesia al paciente, pero sí le dan una anestesia local para poder introducirlo. Entonces, esa anestesia local que es por medio como un aerosol, ¿sí? Entonces, eso anestesia por dentro y puede inhibir el reflejo de nauseoso del vómito. Entonces, ojo con esto. Y también se debe observar si hay signos de perforación, porque cuando le colocan el endoscopio, ¿sí? Este endoscopio puede perforar, que es lo que le pasó a Pérez Volpi. ¿Sí? Le colocaron el endoscopio y perforaron. Entonces todo el aire se quedó en el tejido celular. Y eso fue comprimiendo el corazón, el pulmón y los grandes vasos, hizo un paro cardíaco y se murió. Profe, pero esto, por ejemplo, la endoscopía, ¿quién la produce? ¿Un técnico en eso? No, un médico. ¿Cualquier médico clínico, profe? No, hace la especialidad. Primero se recibe de médico. Después hace 4 años de residencia de clínica médica. Y después hace 2 años más para ser endoscopista. Y así mismo lo mató a la Pérez Volpi. Claro, pero eso pasa por no tener cuidado, por hacer las cosas rápidamente, sin fijarse. ¿Sí? Eso se llama negligencia.
O por confiarse mucho, profe, y decir, yo ya lo hice, Pero ya por lo hacer sé. las cosas rápido, vos te confías y haces las cosas rápido, sin mirar. Sos Claro, negligente, no tomás los debidos recaudos necesarios. Y ahora Vos todo le el problema colocás que una tiene. vía, se la colocas así nomás, y ya está. Yo soy re canchera colocando vías. Todo tiene su tiempo. Bien, entonces se debe observar si no hay signos de perforación, molestias anormales o elevación de la temperatura. Bien. Después tenemos la seriada gastroduodenal, ¿sí? En la seriada gastroduodenal lo que vemos es el estómago y el duodeno. Acá está, ¿ven? La seriada gastroduodenal. Vemos el estómago y vemos el duodeno. Y acá ya están los intestinos. Estómago y duodeno. Bien. Es posible observar el contorno de las vías gastrointestinales por radiografía. ¿Sí? También se le introduce sulfato de bario o un líquido radioopaco de contraste. Obviamente el paciente tiene que estar en ayuno, no fumar y preparar al paciente a nivel emocional. ¿Esto se produce, profe, con una anestesia local o anestesia? No, nada, sin anestesia. La endoscopía sí con una anestesia local, pero no, los otros estudios radiológicos no se hacen endoscopía. Anestesia. Bien, después tenemos la ultrasonografía, que es lo que nosotros conocemos como ecografía. ¿Sí? La ecografía es un estudio donde mediante ondas sonoras, ¿sí?, se ven las estructuras internas del abdomen. Lo que tiene la ecografía es que es un estudio rápido, no es invasivo, ¿sí? No hay que introducir nada, salvo cuando hacen una transvaginal o una rectal, si no, no se introduce nada. Y en el abdomen sirve para ver el hígado, el páncreas, el vaso, la vesícula biliar, el apéndice. Entonces es muy importante. Hay que recordar que el paciente por lo general no debería tener gases, porque los gases no permiten que las ondas sonoras reflejen correctamente. ¿Sí? ¿Cómo se evitaría los gases, profe? Por ejemplo, ¿con una dieta? Sí, una dieta, factor AG. Bien, profe. Bien, otro estudio que se realiza es la tomografía computada. ¿Sí? Entonces, la tomografía computada es un método de diagnóstico que se utiliza un haz estrecho de rayos X para descubrir diferencias de densidad. ¿Sí? Esto, por ejemplo, que vemos acá es una tomografía del abdomen. ¿Sí? ¿Ven cómo se ve? Acá se ve el hígado, acá se ve el vaso. Profe, ¿qué dijo? ¿Método de diagnóstico para descubrir? Uy, esperen que se me fue todo. Momento. Esto es porque no me arregló Acero bien. Qué mi mal computadora. Acero. Qué mal Acero. Dios mío, no sé ahora. Esperen un cachito. Pero nosotros estamos viendo su pantalla, ¿eh? ¿Qué ven? Vemos la esofagoscopia, la ciriada gastroduodenal, sí, y el TAC del abdomen. Pero yo no lo veo. Ah, no es mi culpa, profe, yo sí lo veo. Claro, ¿vio? Ahí no es la culpa de Acero. ¿Ahí lo ven? Sí, lo vemos, lo Profe, vemos. se ve el power. ¿Se ve el power? Sí, Ahí se ve, sí, pero profe, ahí cambió ahí- la pantalla. ahí está, Muy tomografía bien, computarizada. muy bien. Entonces tenemos la tomografía computada que dijimos recién, que es un método diagnóstico que utiliza un haz estrecho de rayos X para descubrir diferencias de densidades. Eso es lo que hace la tomografía computada, ¿sí?
Entonces, tenemos eso y tenemos la gastroscopía. En la gastroscopía se utiliza un fibroscopio y es muy parecido a la esofagoscopía, nada más que lo que se ve es el estómago. Siempre que decimos gastro, decimos estómago. Recuerden. Yo lo asociaba a Ahorita gastro con solamente gases. para... ¿A qué lo asociabas? Con gases. Con gases. Claro, gas. Gastro. No, si cuando tenés una gastroenteritis es porque tenés algo en el estómago, una infección, algo. Gastroenteritis es gastroestómago, enteritis intestino. Por eso. ¿Sí? Bien. O sea, una infección en estómago y el intestino, las dos cosas. Una gastroenteritis, sí. Tal cual. Bien, después se puede hacer una colangioresonancia, ¿sí? Es Ay, qué una complicado. resonancia magnética con un medio de contraste que es para observar el colédoco y las vías biliares. ¿Sí? Para eso es la colangioresonancia. Colédoco y vías biliares. Bien. Después tenemos la colonoscopía. Colédoco Todo y lo que vías terminaba en biliares. oscopía, ¿Qué antes? Al anterior. Todo lo que terminaba en escopía se utiliza estómago. no, oscopía. Ah, perdón. No, la Una colonoscopía es, se inserta también una guía con una camarita por el intestino para colon. ver por el colon, claro. Un tubo con una camarita por el colon para Claro. ver el colon. Bueno, sí, valga la redundancia. Para ver los intestinos sería Claro, ahí lo que pasa es que está mal ahí. Todo lo que termina en oscopía es la introducción de un endoscopio. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice Federico? Es un tubo flexible con una cámara. Se introduce por el recto para ver el colon. ¿Sí? Eso es una colonoscopía. También se la llama una endoscopía baja. La endoscopía alta me hace ver el esófago y el estómago y el duodeno, y la endoscopía baja me hace ver el recto, el sigmoideo y el colon. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, en el colon hay mucha materia fecal. O sea que vamos a hacer Por más que nosotros defequemos, tenemos materia fecal. Siempre queda materia fecal. ¿Sí? Entonces, es muy importante para hacer una colonoscopia la limpieza del colon. Es muy, muy importante. Entonces, unos días antes empezamos con una dieta. ¿Sí? Y el día anterior, solo dieta líquida, agua y laxante, del tipo limonada Rocher, que es para limpiar el intestino. La gente que se hizo la colonoscopía la noche anterior se la pasa sentada en el inodoro. Eso es lo característico, ¿no? Es una colonoscopía, lo peor es la preparación. Porque después te dan anestesia y no sabes qué pasa, te entregás al endoscopista. Pero la noche anterior se pasa mal. ¿Sí? ¿Por qué tomás laxantes? ¿Y cuánto antes de la colonoscopía tenés que tomar el laxante? Y el día anterior empezás ya. Todo te va haciendo efecto, y a la noche... Debe ser horrible la sensación, porque aparte que no comes, estar sentada en el inodoro tomando agua. Pero todo eso te da retorcijones, dolores. ¿Sí?
Hasta que llegue el momento que te hagan la colostomía. La colonoscopia, y después, si te hiciste mal la dieta, hiciste mal la limonada, y a pesar de todo eso, el endoscopista introduce el endoscopio, está sucio el colon, te dice, vengo otro día. Lo siento, pero anda a volver a tomar laxante. Hay materia fecal, vengo otro día. Qué feo. Así que no es Claro. fácil. La colonoscopia no es Pero con eso se puede evitar o detectar el un cáncer de colon. cáncer de colon que después si no se detecta es peor. Claro, no más vale, es sumamente importante hacer una colonoscopia. A pesar de todo lo que nos puede producir y todo lo que nos puede llegar a hacer, es sumamente importante hacer la colonoscopia. ¿Qué tiene, profe, ahí al frente ¿Al frente de dónde? de su cara? ¿Cara? Nada. ¿Qué tengo? No, no, tenía el celular o algo así. Ah, porque me escribió Luzco. Ah, Dice, profesora, soy Natalia Luzco. Disculpe, me tomé el atrevimiento de escribirle. Yo estaba en el Zoom, pero estoy en el trabajo y se me complica poder hablar. Quisiera ver si algún compañero podría pasar el link de la página donde tienen sus clases, ahora que volvamos al Zoom para poder verlas antes del parcial. Quería pedirlo por el Zoom, pero se me complicó desde ya. Muchas gracias. Me mandó a mí para que se los diga a ustedes. ¿Qué será una compañera que no está en el grupo? Sí, Luzco Natalia. Así que fíjense en cómo la pueden ayudar. ¡Qué raro! No sé, pero eso me acaba de escribir para que yo se los lea a ustedes. Bueno, así que no hago más que transmitir lo que pide su compañero. Rectosigmoidoscopía. Entonces, si dice rectosigmoidoscopía, ¿qué es? A ver, ya me lo pueden decir. Introducción. La introducción. No estoy en el grupo de WhatsApp, escribió acá. La introducción de La introducción de un equipo flexible en el recto. Para visualizar el recto. Sí. Y el sigmoide. Eso, muy bien. El recto y el sigmoide. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces se introduce por el ano y se ve el recto y el sigmoide. No requiere anestesia, no provoca grandes molestias, ¿sí? A veces se puede tomar un poco de tejido para hacer un estudio anatomopatológico. Bien. Ahora viene otro estudio que se llama colon por enema. ¿Sí? El colon por enema es hacer un enema, se hace en radiología, en el consultorio del radiólogo, ¿sí? Se hace un enema donde se introduce una sustancia radiopaca por el ano, ¿sí? Y con una sondita rectal, obviamente, para hacer un enema, se introduce esta solución y se va visualizando a medida que se va introduciendo el líquido, con el enema se va visualizando el colon. ¿Radiopaca es la solución? La solución es radiopaca, sí, para que se pueda ver por medio de una placa radiográfica. Ah, con una placa radiográfica, ahí está. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. El paciente, la tarde anterior, tiene que hacer una comida ligera, ayuno y laxante. Todo lo que sea observar o mirar el colon, ese colon tiene que estar limpio. ¿Sí? Si no, no se puede ver, porque lo que yo quiero ver no es la materia fecal, yo quiero ver las paredes del colon. Claro. No las voy a ver si hay materia fecal. No. ¿Ah?
Profe, ¿también se puede ver si tenés algún problema en el colon por la materia fecal? Sí, por la materia fecal puedo ver si hay sangre, si hay pus, pero Claro. no puedo ver si hay un divertículo, si hay un pólipo, si hay un tumor. Eso no lo voy a ver por la materia fecal. Claro, pero ¿no tiene algún síntoma o algo en la materia fecal o no, algún inicio que te pueda dar de que no están bien tus intestinos? No, Bueno, puede aparecer materia fecal negra y entonces eso que se llama melena me va a decir, ¿te acordás cuando vimos hemorragia digestiva? Me va a decir que no tiene, no sé, que hay una pérdida de sangre en el estómago y la materia fecal se deglutió junto con la sangre y por eso sale la materia fecal negra, alquitranada, que se llama melena. Ah, bien. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, ahora ya vamos a empezar con cirugía de estómago, pero ya son las 8:10. Así que nos Y 11 para ser desconectamos exacto. y nos conectamos por la plataforma. ¿Sí? Bueno, profe. Quiero ver si alguien de los que tenía que venir, yo lo tengo como ausente, vino. A ver, Arjona no la vi. Callejas tampoco. Chain, Sí, Chain profe, sí estoy está. acá. Sí, estoy acá. bien. Sí, sí. Condorí María, presente, profe. bien. Ferreira. Salazar. Tenreiro. Bueno, no hay nadie más. A ver quién Maya escribió ahí no en se el chat. sentía bien, estaba con una inflamación de estómago ya de la semana pasada y hoy creo que volvió a ir al médico. ¿Quién? Sí, Mayerlin estaba Sala. mal. Maya Linzala, profe. Ah, viste que estaba mal los otros días. Sí, tiene una asitis, puede ser una inflamación en el estómago. No, asitis es acumulación de líquido en la cavidad abdominal, ¿se acuerdan? Claro. Ah, bueno, una infección en el estómago, sí. Teníamos una compañera que dijo, profe, que se internaba por COVID. ¿Alguien sabe cómo está ella? Sí, cierto. Ah, no, No me no acuerdo recuerdo. quién era. No me acuerdo yo también, pero sí me acuerdo que una compañera... Ah, Arjona. Arjona, sí. Pero no saben nada, no sé yo. No. Bueno, pregunten en el grupo, seguramente que está en el grupo de WhatsApp de ustedes. ¿Sí? Bueno. Bueno, nos vemos en la plataforma en 5 minutos más o menos. ¿Ah? Bueno, Bueno, profe, no nos profe. extrañen. Bárbaro. Nos vemos ahí. Hasta luego. Hasta luego. Chau, Chau, chau. chau. Chao, hasta luego, profe. Luego. Recording stopped.